ojos que destilan desprecio, súbita la muerte del que no tiene sueños. Oscuro atardecer, vivir en el ayer, camino nuevo a recorrer. Inyéctame en el alma tu anestesia, tu antídoto, con ese antídoto en mi sangre de tu cura dame. Heridas del ayer que dejan de sangrar, con tu amor cicatrices son. Inyéctame en el alma tu anestesia, tu antídoto, con ese antídoto en mi sangre de tu cura dame. Amor que no se acaba, amor que sana el alma, tu amor es el antídoto. Amén. Muy buenas noches a todos los que ya están con nosotros en esta preciosa noche. Un saludo especial a los que ya están conectados. Esta noche tenemos el mensaje una vez más a usted, a su hogar, por este medio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Simplemente pedirles, como siempre, que podamos compartir este enlace, esta transmisión a todos nuestros amigos, familiares, para que seamos muchos más los que recibamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Amén. Un saludo muy especial a la hermana Gabriela Condori, que ya está conectada. Muchas bendiciones en su hogar. Y en minutos más ya empezamos. A todos los que ya están conectándose también podamos compartir estos minutitos a todos nuestros amigos, nuestros familiares, para que seamos muchos más. Amén. En minutos más ya empezamos. Tome su lugar y comparta. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como Muy buenas noches de todo corazón una vez más a todos los que ya están conectados. Simplemente pedirles, como siempre, que podamos compartir este enlace, la transmisión a nuestros amigos, familiares, para que seamos muchos más los que recibamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Amén. En minutitos más ya estaremos junto a su servidor Rodolfo. Amén. Y mandar saluditos también allá quienes están conectados. A la hermana Dina Samo, muchas bendiciones en su hogar, hermana. Al hermano Celestino igual, muchas bendiciones a su hogar, hermano. Y al hermano Kevin ahí en su hogar, a toda su familia, muchas bendiciones. Y pues podamos compartir ya nomás esta transmisión a nuestros contactos, grupos, amigos que tenemos en nuestros celulares. Amén. En minutos más ya empezamos. Tome su lugar y comparte, hermano. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como Tú eres todo poderoso.
fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas. Muy buenas noches una vez más a todos los que ya están conectados y siguiéndonos por este medio. Simplemente pedirles que puedan compartir la transmisión, el enlace a sus grupos, a sus amigos, familia. En minutos más y empezamos junto a su servidor Rodolfo, quien nos traerá el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones y saludos al hermano Javier Chambi, que ya está también conectado, y al hermano Félix. Muchos saludos, querido hermano. Bendiciones en su hogar. Amén. En minutos más ya empezamos. Tome su lugar y pues comparte, querido hermano, comparta para que seamos muchos más los que recibamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Amén. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, muy buenas noches una vez más a todos los que ya se conectaron en esta preciosa noche. Simplemente esperamos recibir en esta noche el mensaje que sea de bendición para nuestras vidas. Querido hermano, tome su lugar y acomódese, que ya estamos empezando. Amén. En esta noche damos la bienvenida e invitamos a su servidor, Rodolfo. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos míos, aquí también en el estudio. Buenas noches, que Dios les bendiga. A la congregación Ágape, un abrazo allá a la distancia. Hermanos, Sencata, aquí Villa Caluyo, de Final Cochabamba. ¿Qué más vamos hablando? A ver, aquí abajo por Mercedario. Queridos hermanos de la congregación, un abrazo, bendiciones. Y no sé si el hermano Celestino ya está aquí en La Paz o todavía está allá también igualmente. Serles un abrazo. Querido Javier, bendiciones. Magna, sé que allá están juntamente con nosotros. Angélica también, que el Señor les bendiga. Y bueno, Rosaura, no sé si cada noche nos está siguiendo desde Alto Miraflores. Que Dios te bendiga si fuera así. Antes de poder, por favor, tener la palabra, quiero hacer un pequeño anuncio. Hay un pequeño estudio que nosotros hemos armado aquí, gracias a los hermanos quienes se han empeñado también en hacer esto, Cristian y Belén. Y pienso que esto no lo vamos a dejar con la cuarentena, pasar así si se acaba un tiempo. Si nos quisiéramos seguir saliendo hacia el aire, y es más, algunas veces hermanos de la congregación Ágape
se tiene en mente, pues, si es posible, hasta grabar nuestras enseñanzas, prédicas, nuestros cultos en la congregación. Bueno, y en la semana, ¿verdad? Uno pueda conmemorar también todo aquello. Entonces, para mejorar el trabajo aquí adentro en el estudio, se necesita, me indican, una cámara. Webcam se llama así, debe ser, ¿no? Ese es un término muy propio, webcam. Y nosotros hemos hecho una averiguación, está más o menos sobre los 900 bolivianos. En la iglesia tenemos hermanos que siempre en su momento, cuando hemos acudido, siempre han sido generosos, que nos han ayudado. Ojalá una familia, un hermano nos regalara o nos prestara, no sé, esta cámara, por favor. Se ha hecho está sobre los 900 bolivianos. Hermanos queridos, el Señor les va a bendecir si nosotros seguimos apoyando la obra del Señor también. Esta noche vamos a ir a la palabra del Señor y hay un tema que vamos a tocar, por favor, y un poquito estaba... ¿Qué tema podemos llevar? Miren que al estar con ustedes así, noche tras noche, la verdad que uno va entendiendo todavía muchas cosas en el Señor, en tiempos muy especiales como ahora que estamos atravesando en la casa, en la familia, el asunto de la cuarentena, todo aquello. Y uno dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decimos a la iglesia? ¿Qué hacemos en la iglesia? Y uno tiene que un poquito más es redoblar su tiempo de oración, la búsqueda del Señor, para que el Señor nos pueda guiar y también el Señor nos pueda dar temas, ¿verdad? Para realmente este tiempo donde usted invierte sus megas y nosotros invertimos varias cosas aquí, para que no vaya a lo así, sino es que usted, hermano querido, tanto sea beneficiado de nosotros también. Es un tema que se llama así: ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Es una pregunta, y en esta noche yo quiero, con 4 o 5 puntos, tratar de responder sobre la base de la palabra, sobre la base de nuestra teología bíblica cristiana, cómo el ser humano logra conocer la voluntad de Dios. Vamos a orar un momento, vamos a pedir esa guía, esa dirección del Señor, por favor. Padre Santo, bueno, Dios eterno, sobre todas las cosas te damos gracias primero, Señor, por este día. Un día en el que, sin duda, cualquiera que sea la situación en la que la iglesia, el ser humano nos movemos, sé que siempre tú cada día nos enseñas, y en esas enseñanzas, Señor, estás tú siempre muy cerca de nosotros. Gracias por esa compañía tan maravillosa que tú nos tienes, por tu cariño muy especial que tú tienes hacia nosotros, por tu amor. Muchas gracias. En esta noche te ruego que tu palabra pueda, Señor, ser esa palabra para aquella persona, el hermano, el amigo. Señor, tú puedas hablar a los que están y los que van a ver todavía posteriormente y escuchar esto también, Señor. Espíritu Santo, con toda humildad, rogamos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas con todo esto. Así sea. Amén, Señor. En su Biblia, por favor, pudiéramos buscar el libro de Efesios capítulo 5, el verso 17, y la palabra dice así, Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Verdad? El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, no sean insensatos, sino entendidos. Y no está hablando allí de entender, de comprender, ¿verdad? Una ciencia, sino está hablando allí de conocer y de entender la voluntad del Señor. Por eso dice, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Y en especial la iglesia. ¿Cómo un cristiano puede conocer la voluntad de Dios? Todo cristiano tiene un sumo interés en conocer la voluntad de Dios para su vida. Pero también, por un lado, el ser humano, en su deseo profundo de conocer, de experimentar la voluntad del Señor en su vida, también por otro lado está Dios mismo, también, sin duda, en una experiencia individual con cada uno de su creación, tratando de manifestar, de mostrar la voluntad como Dios el que tiene sobre toda persona.
Hay un texto, ustedes recordarán muy bien en Jeremías 1:5, donde dice la palabra: antes que te formases, te conocí en el vientre de tu madre, ¿verdad? Y antes que nazcas, dice, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En cada nacimiento, Dios marca dos procesos. Uno es, ¿verdad?, el de conocer a esa persona, cómo se va formando. Y lo segundo, que es y muy importante para el ser humano, es esto, ¿no? Cuando viene a este mundo, cuando nace, su voluntad manifiesta sobre ese individuo. Muchas veces se ha dicho, ¿por qué la sociedad nuestra está como está? ¿Por qué cada día el mundo, en vez de ir para arriba, con tanta ciencia, tanta tecnología, tanto conocimiento, tanto modernismo, pero vemos que este mundo, en vez de ir para arriba, más bien, cada día se va más y más abajo? Esta mañana nomás en las noticias, bueno, noticias tristes, siempre es así. Por ejemplo, decía, estos días de cuarentena, incluso ha subido el nivel de violaciones en los hogares. Uno dice, pero qué triste, ¿verdad? O sea, estamos en tiempo de cuarentena, pero ¿cómo es posible que este asunto de violaciones en los hogares bolivianos, en la familia boliviana, en nuestra, estos días haya habido más este tema, el asunto de violaciones sobre nuestras niñas y nuestros niños? Entonces, y la pregunta surge, ¿por qué el ser humano va en ese sentido, de mal a peor? Y esto va la palabra del Señor, ¿verdad? Si el ser humano conociera su voluntad, su razón de ser en este mundo, ¿por qué nacemos? ¿Para qué venimos? ¿Para qué estamos? Sin duda, la historia de este planeta sería totalmente diferente a lo que hoy vemos. Quizás habría menos dolor, menos lágrima, menos, ¿verdad?, tristeza, decepción, pero no es así, más bien de mal en peor vamos yendo. Entonces, permítame un poquito, por favor, esto, rápidamente mencionar algunas cosas, y no son recetas, por favor, ¿no?, de alguna manera, sino son la palabra del Señor, viendo en los ejemplos de aquellos hombres que nos han antecedido. Ejemplos que están en este maravilloso libro sagrado que se llama la Santa Biblia. En el libro de Romanos capítulo 12, en verso 2, hay una llamada de atención que Dios hace mediante el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y dice así, Romanos 12, el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el primer texto decía, no sean insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor sobre tu vida. A ti, como joven, persona mayor, profesional no profesional, padre de familia no padre, pero a ti, que respiras, que ese es el uso del oxígeno en este mundo, eso es uno, ¿no? O sea, no seas insensato, sino sé entendido en encontrar cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora, lo segundo texto, que luego vamos a ir más adelante de lleno, es esto: no se conformen ustedes a este siglo, ¿verdad? Esa es la palabra. No se conformen a este siglo. Cuando la palabra habla de siglo, está hablando los movimientos sociales que se tienen en este mundo, la vida social que el ser humano tiene allí, y en esa vida social encontramos, ¿verdad?, costumbres, tradiciones, ciertas prácticas, encontramos todo el sistema del mundo en el que se mueve, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, todo aquello, porque la sociedad de una otra manera el ser humano logra practicar. Entonces, cuando la Biblia dice no se conformen a este siglo, está hablando no vayas, no hagas en pos de aquello, esa costumbre, esa tradición, no lo hagas, sino dice transfórmate ahora por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, el ser humano, para tener un cambio en sí mismo, ojo, no está hablando del medio social en el que estamos, sino se está hablando que tú tienes el poder en ti mismo, mediante la mente, el poder de la renovación, el poder del entendimiento.
Ahora dice, una vez que sufres esa transformación, dice, debe ser para comprobar cuál es la voluntad del Señor. Y el Romanos 12:2 dice, una voluntad de Dios agradable y perfecta. Hace rato yo escuchaba un video y el título del video era, ¿verdad eso, no? ¿O eres feliz? Esa era la pregunta. Miren, el ser humano, si hablamos de la felicidad, mientras no entre en esa voluntad plena del Señor, en nuestro destino, en nuestra dignidad, entre nuestro Creador y la creación, hermanos queridos, posiblemente el ser humano de este mundo, muchos como han partido en el pasado, vamos a partir sin haber experimentado la felicidad plena en este mundo. Dice, porque la voluntad de Dios, dice, sobre la vida suya, sobre la vida mía, va a ser, dice, una voluntad agradable y una voluntad perfecta. Miren, ojo, entiende esto, una voluntad agradable, una voluntad perfecta de Dios sobre nuestras vidas. Entonces vayamos a esto, por favor. Sea que uno esté buscando la dirección, ¿verdad?, para un problema momentáneo, para escoger una carrera para la vida, sea cual fueres tú, si eres un joven que vives enamorado de la vida, con muchos desafíos de lograr o alcanzar una carrera, ¿verdad?, o de hacer una familia, y los que han hecho una familia, sin duda, quizás de construir una casita, levantar una empresa, qué sé, hay sueños, hay un plan de vida por adelante. Pero todo aquello sería interesante al ser humano que vayamos en esto. ¿Estará la voluntad de Dios en lo que yo quiero hacer? ¿Estará Dios presente en lo que yo quiero establecer como mi destino, como mi meta, como mis objetivos? Número uno, lo que la palabra nos enseña es esto. Miren, el ser humano, para experimentar la voluntad de Dios, lo que tiene que hacer uno es parte de aquí adentro mismo, del corazón, de su espíritu, de la voluntad misma del ser humano, se llama rendición. Porque el ser humano, por naturaleza, estamos llenos, ¿verdad?, de arrogancia, de un ego que llevamos. Muchas veces uno dice, pero tu orgullo, tu ego, ¿por qué lo tienes? ¿Verdad? Yo, en mi experiencia, hermanos, hasta el más pobre tiene su aire de orgullo. Cuando dice, bueno, yo no tengo plata, por tanto, no soy malo, no soy orgulloso, pero al decir aquello está manifestando su aire de orgullo también. Entonces la tarea, la función número uno, la suya, la mía, es rendirnos esto. Pero rendirse, ¿qué significa, por lo menos en el pensamiento teológico? Rendirse es presentarse a sí mismo delante del Señor. Ojo, no es que un sacerdote, no es que un líder, no es que papá, no es que mamá, no es que la esposa, no es que son los hijos que nos van a llevar a encontrarnos con el Señor, a esta rendición. No, sino eres tú mismo, seas quien fuere, vivas donde vivas, cuántos años de conversión tengas o no los tengas, pero eres tú el que debe rendirse, el que debe presentarse delante del Señor. Y ojo, cuando te presentes delante del Señor, lo que pasa es esto: poner a un lado, ¿verdad?, nuestras esperanzas, nuestras ambiciones, deseos personales, todo aquel deseo nuestro, aquella voluntad nuestra, poner a un lado y lograr contemplar la majestad del Señor, y allí confesar, declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Aceptar lo que Él ha establecido en su palabra. Rendirse es aceptar esto, lo que dice la Biblia. Y no es escoger, ¿verdad?, en aquello yo me acomodo, esto no me gusta, no, sino es aceptar todo lo que los 66 libros de la palabra del Señor hablan sobre el destino, sobre la persona misma. Rendirse, hacer a un lado, recalco esto, nuestros sueños, anhelos, nuestra esperanza, nuestros deseos personales, y ahora seguir la voluntad suprema del Señor y vivirlo conforme como dice la palabra. Una segunda tarea, también el de conocer la voluntad del Señor, es esto: nuestra confesión o nuestra declaración. Miren, yo recuerdo antes de
entrar en esto del Evangelio, bueno, nosotros venimos del mundo católico como muchos, pero en el mundo católico, en mi familia, antes de cumplir mis 12 años, se habían establecido ciertos parámetros. Y en esos parámetros, por ejemplo, era, según la voluntad de mi papá, ¿no? Todos los domingos teníamos que ir a la misa, recuerdo muy bien, en la 16 de julio, ¿verdad? Entonces, la tradición católica a nosotros nos había inculcado ciertos principios que la Iglesia como doctrina había establecido. No era palabra, no era, le digo esto, una doctrina que venía de la Biblia, sino era la tradición de la Iglesia católica. Y dentro de eso, por ejemplo, uno que nos había inculcado era, ¿verdad?, que el católico debería vivir a su manera, ¿verdad? O sea, si quería tomar un santo lo podía hacer, o si participar en una fiesta debería hacerlo, o sea, y uno creía en eso. Yo por lo menos estaba tan enraizado en aquello. Y el declarar a Dios como el Señor de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida, estaba totalmente ajeno. Cuando uno viene a este lado del Señor, al mundo evangélico, allí nos dicen, ahora acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando uno había entregado su vida a Jesús, era unas palabras, una frase muy sencilla, y más o menos decía así: Señor Jesús, yo te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, y Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y ayúdame a andar en tu voluntad. Más o menos esa fue la oración, ¿verdad? Estoy resumiendo que yo hice. Y muchos sin duda lo han hecho así. Pero es algo increíble. Uno dice, pero esa confesión, esa declaración de aceptar al Señor nos hace ahora tan dignos de hablar de un cielo, de tener un sueño tan real, una convicción tan clara de decir, cuando yo me muera me voy a ir al lado de mi Señor Jesús. La función número 2 para conocer la voluntad de Dios es eso: tu confesión y tu declaración acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Si deseamos estar en el centro de su voluntad de nuestro Señor, debemos confesar, ¿verdad?, a Él como Señor y dueño absoluto de nuestra vida. Y al confesar aquello, estamos aceptando automáticamente estos 66 libros que se llama la Biblia, ponerlos, ¿verdad?, como nuestro manual de vida ahora a partir de allí hasta llegar a la eternidad. Este libro sagrado todos los días nos va a acompañar, va a ser nuestra constitución del reino que nos va a llevar cada día en pos del Señor. Dejaremos el pecado, dejaremos ciertas cosas malas que habíamos hecho, entonces habrá un cambio rotundo de nuestra vida. Lo que usted nunca ha sentido acerca de Dios, sentirá ahora. No irá a la iglesia como un robot, un autómata, sino si irás a la iglesia con tu sentimiento, irás a la iglesia con un compromiso, amarás al Señor. Y no te estoy diciendo que la religión evangélica va a ser un camino de rosas. Posiblemente vas a llorar, posiblemente vas a tener obstáculos donde vas a tener que superar por amor a Jesús. Pero todo aquello lo vas a hacer con una alegría, con una paz, con una felicidad inmensa. Eso es la segunda función de conocer la voluntad del Señor. Confiesa, acepta, recibe a Jesús en tu corazón. En el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 1, leemos y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, ¿verdad? Correr con paciencia la carrera que se tiene por delante. Una vez que hayamos recibido al Señor en nuestras vidas, nuestra vida va a cambiar. Entonces a partir de allí ahora empezamos a caminar en el Señor. Ojo, tarea número 2. Una tercera tarea que es tan determinante e importante en conocer la voluntad de Dios también es esto: la oración.
¿verdad? En especial la iglesia evangélica, esto es lo primero que nos enseñan nuestros líderes, nuestros padres espirituales. Vas a orar, siempre nos dicen, vas a orar, hermano, vas a orar, hermano, ora. Y la oración, yo por lo menos en este tiempo que he visto en el Señor, en todas partes se le hace, ¿verdad? Ya sea una actividad social como un matrimonio, ya sea un quinceañero, ya sea un tiempo de servicio, unos alimentos, la oración, ya sea un tiempo para empezar un culto en la iglesia, la oración, ya sea un tiempo para salir de la casa, para cumplir nuestras obligaciones, la oración. Y la oración, ¿verdad?, es parte de nuestra vida. En todas partes hay diferentes clases de oración. Pero ojo, la oración es parte de nuestra vida. Esto quiere decir que debemos venir ante el Señor regularmente. En otras palabras, la oración lo que hace es ir delante del Señor regularmente. Pidiendo, ¿para qué? La oración pidiendo su dirección, para aprovechar sus promesas, pidiéndole que haga lo que el Señor ha dicho, lo que dice acerca, en este maravilloso libro, lo que dice acerca de nosotros, el Señor que lo haga. La oración. ¿Qué es la oración? Es tan simple. Si usted a la guagüita, bueno, que esté en la congregación le pregunta, el niño en su teología muy simple nos dice, la oración es hablar con Dios. Es eso. No lo está hablando del rezo. El rezo es aprender algo, ¿verdad? O algo escrito, memorizarlo y repetirlo. Mientras la oración es una conversación personal con el Señor. Usted usará sus palabras, usted usará la postura que usted quiere expresar delante del Señor. Será de rodillas, sentado, quizás mediante una alabanza, quizás en la congregación, la oración. Entonces la oración es hablar con Dios. Eso es el tercer punto cuando hablamos de conocer la voluntad del Señor. Mira lo que dice en Santiago capítulo 1:5 la palabra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Si a usted le falta de esa sabiduría, si no entiendes varias cosas o no vas a entender muchas cosas del Señor, entonces el consejo de la palabra es pide sabiduría. En otras palabras, ora a Dios por sabiduría. Alza tu voz, clama al Señor por sabiduría. Y la sabiduría, según la palabra, es un don del Espíritu Santo. La sabiduría no es un conocimiento, ojo, uno adquiere conocimiento, ¿verdad? Información mediante un libro, mediante una carrera. No, la sabiduría va mucho más allá. La sabiduría directamente es un don del Espíritu Santo, es un regalo que Dios hace a sus escogidos. ¿Para qué? Para que entiendan aquellos principios del mundo espiritual. En Filipenses 4:6 dice, por tanto, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que está diciendo el consejo bíblico es, ustedes antes de hacer algo, hagan conocer mediante la oración, ¿verdad? Y ruego al Señor para pedir la voluntad de Él en todas nuestras acciones. ¿Se imagina usted una familia con Cristo? ¿Se imagina usted una persona con Cristo? ¿Se imagina usted una sociedad con Cristo? Con aquel Señor que levanta muertos, con aquel Señor que alimenta 4,000, 5,000 personas, con aquel Señor que es el dueño del cielo y de la tierra, que hace los milagros. ¿Se imagina el señorío de ese Dios en medio de nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Cuán diferente sería nuestro hogar? ¿Cuán diferente serían nuestras vidas? Entonces, número 3, haga la disciplina de la oración usted. Hermano, estos tiempos. Esta tarde hablaba con algunos hermanos aquí y decíamos, ¿no? ¿Qué posibilidad habría, por ejemplo, de conformar en nuestras casas, ¿no?, tiempos de oración a las 5 de la mañana? Donde por WhatsApp cada familia, que sea, o quizás cada líder de esta región, donde podríamos unirnos, ¿verdad? Podríamos orar, pedir la bendición del Señor.
Pero la oración es el ejercicio menos usado, menos, ¿verdad? Menos ejercitado. El ser humano, como no hace la oración, como no practica la disciplina, entonces, ojo, va a vivir pues asustado, va a vivir pues con susto lo que está pasando en este mundo. La oración, al hablar con Dios, trae la bendita presencia del Señor sobre nosotros, la mente de Cristo, su voluntad, su espíritu, sus deseos, la vida de Dios, su alegría en nosotros. Entonces esa persona sin duda va a actuar, va a vivir, va a hablar de una manera totalmente diferente. Número 4. ¿Cómo se conoce la voluntad del Señor? Después de la oración viene esto, el estudio de la palabra del Señor. Sin duda usted tiene una Biblia, pero has hecho un estudio, lo haces un estudio sistemático, un estudio exegético de la palabra del Señor. Lees la Sagrada Escritura, porque allí está el carácter, allí está, ¿verdad? Todo lo que usted quisiera saber de Dios. No necesitas consultar con alguien, no necesitas hablar con un hombre superdotado en asuntos espirituales para conocer o saber quién es Dios. Aquí está Dios en la Biblia, su carácter manifiesto, escrito allí, registrado, de qué manera actúa con los seres humanos. Entonces el estudio de la palabra nos va a llevar a ese conocimiento del carácter de nuestro Señor. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, debemos ocupar tiempos, ¿verdad?, determinados en el estudio de la palabra. Muchas veces a través de ella, Dios va a hablar a nuestros corazones, dándonos un versículo o muchas veces usando ejemplos de aquellas personas que están registrados en la Biblia. Un hombre muy sabio, ese jovencito que vivió, luego se hizo rey, llamado David, él escribió inspirado por el Espíritu Santo en Salmo 119, el verso 5, y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tuviéramos que hacer una entrevista, imagínense, Canal 11, Canal 9, le invitamos al señor David. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa Dios para usted? Y este señor va a decir: la Biblia para mí significa, la palabra significa, es como una lámpara, es como una luz que me guía. Ese es este hombre lo que describe. Entonces, el estudio de la palabra, miren, hermanos, a ver, hablaré a la congregación Ágape. Los martes, nosotros en la iglesia tenemos los estudios bíblicos. Bueno, por lo menos teníamos. Pero ¿cuánta de gente cree que viene a ese estudio bíblico? Pero cuando hay visitas, ¿verdad?, de grupos, de artistas, bueno, la iglesia se llena. Pero ¿cuánta gente va al estudio bíblico? Jóvenes, hombres que viven en el altar de Dios, les pregunto, ¿cuántos textos se las sabe usted? Ministerio de alabanza, perdónenme chicos, la pregunta, ¿ustedes podrían dar un seminario, un taller sobre la alabanza? ¿Sabes qué es la alabanza? ¿Sabes qué es adoración? ¿Eres ministro o eres un cantor más que está allí? Porque el estudio de la palabra nos define la carrera, nos define el ministerio, nos define el liderazgo. No es que nosotros definimos a la palabra. Por eso hay mucha gente en la iglesia sin compromiso. No oran, no hacen estudio de la palabra. Entonces, ¿a qué nivel de la palabra, a qué nivel del Señor van a vivir? Pero sí, claro, hay tiempo para hacer otras cosas. Entonces, la función número 4 para conocer la voluntad de Dios, estudia la palabra. Un profesional, para ser profesional, estudia 5, 6 años, 7 años, ¿verdad? Y no se queda allí, luego vienen diplomados, masterados, doctorados, sigue todavía allí. Pero en la palabra del Señor nosotros, ¿cuánto tiempo invertimos? Y número 5, para no aburrirla más, termino. Número 5, la tarea número 5 es esto: esperar en el Señor ahora. A ver, un poquito recordamos. Número 1 dijimos, ¿verdad?, rendición. Número 2, confesión. Número 3, oración. Número 4, estudio de la palabra. Y número 5, ahora, nada más es esperar y descansar en el Señor. En Salmo, otra vez, capítulo 62, el verso 8, dice:
esperar en Él en todo tiempo. Está hablando del Señor. David dice, está diciendo, esperen en Dios en todo tiempo. Al esperar, ¿qué estamos diciendo? ¿Verdad? Vamos a hacer estudio, vamos a orar, ¿verdad? O sea, es 4 o 5 ejercicios, vamos a cumplir, pero ahora el esperar es decir, Señor, cuál es tu voluntad y cuándo esto se va a manifestar. Tal vez de todos estos 5 puntos, el más difícil, llamaremos así, sea el esperar. Cuando estamos buscando a saber la voluntad de Dios, Dios muchas veces no contesta, ¿verdad? O sea, qué lindo sería no nos llamara por un teléfono o tendríamos un número para llamar hasta el cielo, decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Entonces muchas veces esa espera va a desesperar a la persona que está buscando la voluntad del Señor. Pero debemos tener paciencia allí. No es que Dios se va a dormir, no es que Dios se ha adormecido. No, el Señor también ahora nos va a dar una respuesta, nos va a mostrar ministerios, servicios en el que usted y yo nos vamos a involucrar. En Salmo capítulo 40, el verso 1, el verso 2, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Qué está diciendo este hombre? Esperé a Jehová pacientemente y Dios inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y luego dice, no, me sacó del pozo de la desesperación y luego dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Esto es cuando la persona ya ha encontrado la voluntad del Señor y empieza a caminar sobre esa peña, ¿verdad? Y empieza a caminar en ese camino angosto. Ese camino angosto que muchas veces tiene obstáculos, ¿verdad? Pero allí va a estar Dios con nosotros. Nuestro carácter será transformado al carácter del Señor. Tendremos mayor compromiso cuando nuestros pies estén sobre la peña, cuando el Señor nos haya sacado. Y sin duda disfrutaremos de la presencia maravillosa del Señor en nuestras vidas. Y nuestra vida, ojo, será una vida donde muchos de los amigos, familiares nos preguntarán, pero tu vida, ¿por qué es así? ¿Por qué siempre estás sonriente? ¿Por qué siempre tienes fe en la vida? ¿Por qué siempre tienes sueños y hablas de crecer, hablas de lograr? ¿Por qué siempre aquello? Es que la diferencia será cuando Dios en su voluntad habita en nosotros. Entonces el hacer la voluntad del Señor trae regocijo, ¿verdad? Trae realización en la vida del ser humano. Porque hemos alcanzado nuestro destino, hemos alcanzado la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Entonces a lo que hemos venido en este mundo, lo vamos a realizar, lo vamos a ir haciendo. Entonces al hacer aquello, trae una gran satisfacción en nuestras vidas. Hermano querido, si usted ha orado pidiendo dirección y no viene ninguna respuesta posiblemente hasta ahora, entonces la dirección de Dios es que debe, entonces la dirección de Dios es que debe estar donde está usted todavía allí. Aguante un poco más, por favor, confiando siempre en el Señor. No dejes de orar, no dejes de hacer el estudio de la palabra, no dejes de comprometerte en el Señor. Si estás en un liderazgo, descubre cuál sea la buena voluntad del Señor para tu vida. Proverbios capítulo 3:5, el verso 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes, querido hermano, querido amigo? Ojalá aprendamos a descansar en el Señor. Ojalá estemos ojalá estemos en tanta convicción en nuestras vidas de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo conforme a la voluntad del Señor Jesús. Te animo a que sigamos sirviendo al Señor, te aliento a que sigamos adelante en las cosas de Dios y una vez más, ojalá cuando pase esta cuarentena, cuando volvamos a la iglesia tengamos mayor compromiso, mayor anhelo de las cosas de Dios. Que el Señor los bendiga. Señor, estamos muy agradecidos en esta noche por este tiempo que tú nos has permitido. Exaltamos
tu nombre, tu presencia sobre cada familia, sobre cada hogar. Señor, en este tiempo mira nuestras vidas, mira nuestra nación, nuestra patria. Mira al ser humano, Señor, a tu iglesia en este mundo que está en todas partes, y permítanos, Señor, conocer tu voluntad. Y si hay una persona que no es profesante de la religión evangélica, a esa persona también le decimos: ¿por qué tú no quisieras conocer la voluntad de Dios? Porque mientras no tengas la voluntad de Dios en tu vida, vas a vivir decepcionado de este mundo. Vas a vivir decepcionado de la vida que se lleva en este mundo. Y nada, perdóname, ni el alcohol, ni las drogas, ni las mujeres, ni nada va a llenar ese vacío que tú tienes. Tu búsqueda posiblemente ha estado muchos años sujeto a encontrar una satisfacción, a encontrar una felicidad en tu vida, y no lo has alcanzado. Y te preguntas: ¿dónde está? Tengo dinero, soy profesional, he hecho una familia, la mujer que siempre quise, el hombre que siempre quise, me casé, pero no tengo la felicidad. ¿Sabes? Has dejado lo más importante a un lado, y eso se llama Dios, se llama Señor Jesucristo. El día que tú te encuentres con Jesús y lo invites a tu corazón, entonces todo lo que has hecho, la profesión, la economía, entonces tendrá una razón de ser en tu vida. Querido amigo, te invito a ti a recibir y aceptar al Señor Jesús. Que Dios te bendiga, hermanos de la iglesia, que el Señor les bendiga. Un saludo muy especial a nuestros hermanos de la región El Alto 2, un abrazo muy fuerte, y sigamos perseverando en el Señor. Mañana en la noche no vamos a estar, tenemos una pequeña actividad también, entonces mañana vamos a estar en eso, por favor. El viernes estaremos saliendo otra vez, entrando a sus hogares sin pedir permiso. Mil disculpas, que Dios les bendiga y felicidades. Ojalá estemos siempre aprovechando el tiempo que Dios nos ha permitido. Muchas gracias, buenas noches, que el Señor los bendiga. Amén, gloria a Dios. Ahí estábamos en compañía de su servidor, Rodolfo, quien en esta noche nos ha estado trayendo, y como todas las noches, nos trae el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hogares. Amén. Nos despedimos en esta preciosa noche, pero sin antes mandar saluditos a los que han estado con nosotros. A la hermana Alcida Chambi, muchas bendiciones, hermana, en su hogar. A usted y a su familia. También a la hermana Fanny Maribel Quispe, muchas bendiciones en su hogar, hermana. También a la hermana Justina Paza, muchas bendiciones, hermana, en su hogar. Al hermano Marcos Suntura, de igual manera, muchas bendiciones, hermano. A la hermana Jocelyn Huanca, igualmente, muchas bendiciones. A la hermana Virginia Aro, de igual manera, muchas bendiciones, hermana. A la hermana Dania Soto y a su familia, muchas bendiciones en su hogar, hermana. Y a la hermana Yusmilei, muchas bendiciones a su hogar y a su persona. Nos despedimos en esta preciosa noche. Muchas bendiciones, que tenga un buen descanso, y no se olvide que hay una esperanza para el mundo hoy, y esa esperanza es Jesús. Nos estaremos viendo muy prontito. Que tenga un buen descanso. Bendiciones. Quiero